¿Quiere decir que un hombre puede vivir sin próstata? Claro, la próstata es un órgano eminentemente hecho para la reproducción. Hola, bienvenidos a Expertos en Vivir, este espacio donde la ciencia, la tecnología, la innovación en salud y las historias de vida se conectan y transforman realidades. Hoy con un podcast espectacular, una historia de vida que conecta a dos médicos. No obstante, uno de ellos es paciente y tiene además el componente de tecnología y de una innovación única que ha llegado a la clínica del country, como es el sistema Da Vinci XI. Así es, hoy tengo dos grandes voceros de este tema que vamos a dialogar hoy, quienes son el doctor Marco Romero, quien es médico, pero también es paciente, y el doctor Danilo Citarella, urólogo de la clínica del country, cirujano robótico y quien realizó la primera cirugía robótica en la clínica del country con la llegada del Da Vinci XI, ahorita en el mes de abril del 2025. Así que vamos a hablar un poquito de cómo se conecta esto de esa relación médico-paciente, de un diagnóstico oportuno, de la innovación y de esa conexión de las manos de un excelente especialista al lado de la revolución que genera el Da Vinci XI en Colombia. Doctor Romero, bienvenido. Gracias. Doctor Romero, ¿cómo es ser médico, pero ser a la vez paciente? Bueno, la verdad que tener un diagnóstico como el que me ha sucedido, lo he tomado de una manera con mucha calma y aprovechando todas las oportunidades que hay en estos momentos para el tratamiento, me ha dado mayor tranquilidad en cuanto al manejo de mi enfermedad. Hablemos un poquito de la enfermedad, contémosle un poquito a nuestros oyentes cuál fue su enfermedad y luego de ello vamos entrando un poquito luego con el doctor Citarella a entender cómo entra el doctor Citarella a ayudarle en ese proceso. Muy bien. Hace 4 años tuve un cáncer de colon y a través de este cáncer he venido con unos seguimientos en cuanto a exámenes de control para detectar metástasis. Me hicieron 2 PET y el último PET, que fue hace más o menos 2 meses, ese PET reportaba que había alguna alteración en la próstata, situación que me llevó a practicarme un examen de antígenos prostáticos, el PSA. PSA que hace un año atrás estaba en 4 y el que me hice a raíz del PET me subieron los valores a 16. Es decir, había algo extraño. Había ya algo alarmante. Y un colega urólogo me sugirió que me tomara una biopsia de próstata y se hizo el diagnóstico de un adenocarcinoma. Entonces este colega urólogo me recomendó al doctor Danilo Citarella, porque él practica esta cirugía a través de un método más avanzado, como es un equipo que se llama Da Vinci, que es un robot, el cual permite que esta cirugía sea realizada en una forma mucho más eficiente y diría yo hasta de menos riesgos. Esta cirugía que fue practicada por el doctor Citarella el 5 de mayo del 2025, yo salí de cirugía más o menos a las 3, 4 de la tarde y al día siguiente, el 6 de mayo del 2025, me dieron de alta, salí totalmente recuperado, sin dolor, salí con sonda durante 10 días, pero algo pues que me llamó mucho la atención fue que esta cirugía me permitió no tener mayor sangrado. Y ya le digo, sin ningún dolor. Pero es decir, doctor Romero, ¿quiere decir entonces que usted tiene hace 4 años un cáncer de colon, luego hay un cáncer de próstata? Sí. O sea, usted es doblemente victorioso. Doblemente victorioso. Como le decía el doctor Citarella, bueno, logré vencer ya el cáncer de colon porque en estos 4 años no ha habido metástasis. Ahora se me aparece el cáncer de próstata y se hizo la cirugía, ahora toca esperar pues unos 6, 8 meses
por la posibilidad de que tenga que hacer radioterapia. Pero jocosamente le decía yo al doctor Citarella que va a haber un cáncer que él no me va a poder curar, ni ningún médico, que es el de mi signo zodiacal. Porque mi signo zodiacal es cáncer, porque yo cumplo año el junio 29. Entonces, Ese sí no. ese no me lo van a poder curar, sí. Ese no Ni fue. lo puedo cambiar. Claramente. Sí. Entonces vamos Sí. con el doctor Citarella para entender un poco mejor cómo, primero doctor, ¿cómo se llama exactamente la patología del doctor Romero, esta segunda patología relacionada con este cáncer de próstata, y cuál es la intervención que usted llega a realizar con nosotros acá en la clínica del Country? Y por supuesto, articular esto con el sistema Da Vinci XI, siendo usted uno de los especialistas más reconocidos en el manejo de este sistema quirúrgico. Bueno, Laura, muchas gracias. El doctor, pues como ya contó, tuvo un diagnóstico casi que por un hallazgo incidental en sus controles con el PET scan por la patología anterior, un adenocarcinoma de próstata que llamamos nosotros de alto riesgo. Y es por el tipo histológico y esta subclasificación de esos tumores, o esta variable tiene la particularidad de, como ya también lo contó el doctor Romero, de crecer rápido y de avanzar rápido porque es un tumor un poco agresivo. Entonces, por eso pasó el antígeno en un año de 4 a 16. Se multiplicó 4 veces. Con los estudios de extensión, sin evidencia de tener enfermedad metastásica, que es lo que llamamos a distancia, o sea, no hay siembras del tumor en otras partes, procedimos a hacer el tratamiento estándar para este tipo de pacientes, que es la prostatectomía radical. La prostatectomía radical se puede hacer por diferentes métodos. Todos los métodos tienen sus características específicas, pero específicamente la prostatectomía radical con linfadenectomía, porque por el grupo de riesgo hay que sacar los ganglios linfáticos que están alrededor de la próstata. Con la tecnología robótica, pues le brindamos al paciente una posibilidad de una recuperación mucho más rápida, ya que podemos hacer una cirugía más precisa y con un control de los tejidos que debemos preservar con mayor detalle. Usted hablaba que justamente hay diferentes procedimientos para poder hacer esta intervención. ¿Puede contarnos cuáles son? Entiendo que ahí está la cirugía abierta, la paroscopia, correcto, que nos contara un poco. ¿Y cómo entonces se decide llegar a hacerlo a través del sistema Da Vinci? Los 3 tipos de cirugía son cirugía abierta, sí, cirugía laparoscópica convencional y cirugía laparoscópica asistida por robot. En la cirugía abierta, la cirugía tradicional que conocemos, que se utiliza todavía en muchas partes del mundo, aquí en Colombia se sigue usando muchísimo, es una muy buena cirugía. Es una cirugía que depende mucho de la experticia del cirujano, como todas las cirugías. Yo la sigo practicando porque finalmente hay pacientes o que no son candidatos para la cirugía robótica o que no tienen el acceso a la tecnología. Entonces yo sigo practicando la cirugía abierta. Finalmente, este tipo de cirugías depende mucho de la técnica quirúrgica, del estadio del tumor, del estado de salud del paciente, y de la experiencia del cirujano. Entonces, está ese tipo de cirugía, está la cirugía laparoscópica convencional, que fue una cirugía que nació en los años 90 para disminuir lo invasivo de la cirugía abierta. Esta cirugía abierta es una cirugía que estaba descrita desde finales del siglo XIX, en donde era una cirugía que tenía mucha morbilidad. Morbilidad decimos los médicos cuando hay muchos riesgos, cuando hay sangrados importantísimos, cuando las consecuencias de la cirugía son, desde el punto de vista funcional, devastadoras. Hacia el año 82, el doctor Patrick Walsh en los Estados Unidos modificó la técnica y desde ahí comenzamos lo que llamamos la era de la prostatectomía radical moderna. En cirugía abierta, pero con las modificaciones del doctor Walsh, la prostatectomía radical moderna. Aparece en los años 90 la laparoscópica. Sin embargo, los instrumentos laparoscópicos convencionales desde los años 90 hasta el día de hoy siguen siendo unos equipos con algunas limitaciones en términos de los arcos de movimiento. De tal forma que el instrumental laparoscópico convencional tiene unos movimientos de rotación, de pinza o de tijera y lineales en cuanto al alcance que puedan tener
a través de la manipulación del cirujano. La cirugía robótica es la evolución de la cirugía laparoscópica convencional, en donde los movimientos del instrumental robótico controlados por los manipuladores de un desarrollo tecnológico impresionante hacen que el cirujano pueda reproducir los movimientos de la mano en el instrumental robótico. Describámoslo, ¿cómo se ve ese escenario? Nosotros, pues obviamente a través de otros canales hemos mostrado algunas de las fotografías de estas cirugías, pero describámosle un poco a nuestros oyentes, a los que nos están escuchando, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo es este robot? ¿No? Algunos dicen, literalmente es un robot, ¿es el robot el que opera? Contemos un poquito de cómo funciona eso dentro del quirófano, doctor. Bueno, hasta el momento, exceptuando la inteligencia artificial, los sistemas robóticos que están hechos para el beneficio del ser humano obedecen a las 3 leyes básicas de Asimov. Hay un libro muy interesante sobre esto, pero es básicamente, la principal ley de Asimov es que el robot obedece a la ley del esclavo y maestro. Es decir, que el robot no hace absolutamente nada que no diga el maestro, que en este caso es el cirujano. Luego el robot va a reproducir los movimientos del cirujano, el robot no tiene autonomía. Si vamos a hablar de la parte técnica, el instrumental es un instrumental muy pequeño. Las pinzas tienen más o menos entre 5 y 8 milímetros de longitud, es decir, más o menos la mitad los orificios para introducir los equipos robóticos son orificios de laparoscopia convencional, pero de 8 milímetros, un poco más pequeños que los de laparoscopia convencional en general. Y a través de estos orificios de 8 milímetros, que es como la punta de la uña o como el grueso de la uña, el ancho de la uña de cualquier persona, a través de estos orificios se acoplan unos trócares que tienen una tecnología de centro remoto, que lo que hace es que el trócar puede girar sobre la pared del abdomen del paciente y no hay necesidad de hacer palanca para poder trabajar. Eso disminuye significativamente el dolor. Ya una vez dentro del paciente, dentro de la cavidad abdominal, en el caso de la cirugía de próstata, este instrumental manipulado por el cirujano va a tener unas ventajas de alcance, de rotación e incluso de magnificación de la visión a través de un aumento de 10 veces el tamaño normal de los tejidos. Wow. Eso hace que el cirujano tenga una herramienta muy precisa y una herramienta muy útil para cuidar estructuras que son vitales y que no debemos lesionar durante la cirugía. ¿Cuántos orificios son, doctor? Para la cirugía de próstata específicamente pueden ser 5 o 6 orificios. En el caso personal uso 5, en donde son 4 instrumentos robóticos y un puerto es para el ingreso de suturas, grapas, para la succión de la sangre, de los líquidos. En el caso de la cirugía de próstata, la succión de la orina que sale de la vejiga durante la cirugía. Entonces, esto es utilizado por un ayudante quirúrgico especializado y los 4 brazos o los 4 instrumentos robóticos son manipulados por el cirujano desde una consola. De tal manera que el sistema robótico Da Vinci XC tiene lo que llamamos el carro del paciente, que es donde están acoplados los brazos robóticos, que a su vez van conectados a una consola en donde hay unos manipuladores para estos instrumentos que se caracterizan por prácticamente dos brazos que puede uno mover y unos pedales en el piso que funciona más o menos como un carro mecánico en donde hay un clutch, hay un botón para acercar o alejar la cámara, para mover los brazos para uno reacomodar las manos sin afectar los movimientos dentro del paciente. Y los pedales que son para los dispositivos de energía para coagulación, corte y coagulación. Entonces, tenemos muchas herramientas quirúrgicas en un solo sistema. Y además de eso, hay una torre que llamamos la torre de video, que es donde el ayudante quirúrgico y el resto del equipo quirúrgico, anestesiólogo, instrumentadora, enfermera, están viendo la cirugía para ir trabajando de una forma en cadena. Si ellos saben que necesita el cirujano porque están viendo la cirugía y antes de que el cirujano pida un instrumento o pida algún insumo, ya el equipo lo conoce, ya sabe qué necesita y ya lo tiene listo. Esto que ustedes están escuchando, yo supongo que uno va dimensionando, ¿no? Y va pensando cómo se ve ese escenario. Queremos invitarlos para que a través de nuestro canal de YouTube ustedes puedan ver la transmisión de esa primera cirugía. De hecho, es la del doctor Citarella
y allí tuvimos la posibilidad, con la aprobación del doctor Citarella, de grabar esta cirugía donde se ve todo esto que les estamos describiendo, que realmente es un tema tecnológico increíble. Doctor Romero, entonces usted lo dice que lo va a operar un robot. ¿Y usted qué opina? Pues la verdad, como yo tuve una experiencia cuando era estudiante de medicina, yo estudié por años, no por semestres. En cuarto año de medicina pude presenciar una cirugía de próstata, una prostatectomía total. Sí. Y vi el acto quirúrgico y me pareció bastante cruento porque se generaba mucha hemorragia. O sea, en ese momento cirugía abierta. Abierta, sí, Ya. era una cirugía abierta. Entonces, con el transcurrir de los años, pues me quedó esa imagen de que era una cirugía donde había mucha hemorragia, mayores riesgos y todo ese tipo de cosas. Y pasaron los años, me vi abocado a mi situación de enfermedad y averigüé, y un colega urólogo también me documentó sobre el uso del equipo, que iba a tener mejores posibilidades en cuanto a la cirugía y menos posibilidades de riesgo. Incluso yo 2 años y medio atrás, después del cáncer de colon, tuve un infarto. Entonces, esto me inclinó a buscar la opción de una cirugía más segura y de menos riesgo. Entonces decidí, y aquí estamos pues con el doctor Citarella, me puse en sus manos y en manos de Dios para que me realizara esta cirugía. Y en la actualidad estoy Pero usted muy me bien. contó tras cámaras que son tres cosas que se unieron allí. Sí, o sea, algo que he venido asimilando a través de todas estas enfermedades que he tenido, porque yo tuve primero el cáncer de colon, después fue la quimioterapia, luego el infarto, luego falla cardíaca, soy hipertenso. Bueno, o sea, aquí estamos con vida, pero he pasado por todas esas, entonces he llegado a un pensamiento de que todos deberíamos tener algo muy claro, y son 3 cosas que se requieren para preservar la salud. Tanto para preservar como para en caso de que se nos presente alguna enfermedad. Y una de ellas primero es Dios, luego el médico que nos vaya a tratar, que sea conocido, que sea una persona en la cual tengamos la confianza, y la tercera, pues tener dinero, porque son procedimientos que muchas veces el sistema de salud no nos los da. Es una pequeña crítica que tenemos que hacer de todas maneras. Entonces esas 3 cosas son 3 elementos importantes para lograr recuperar nuestra salud. Así es. Sí. Sin embargo, justamente a través de esos espacios buscamos que al hacer más amplia la divulgación de esta nueva tecnología, pues pueda tener una mayor cobertura y muchas más personas puedan disfrutar, digámoslo Ojalá, así, sí. de esta tecnología para poder tener personas mucho Sí. más sanas y lograr que todos sus procedimientos sean lo más positivos posibles. Doctor Citarella, ¿y cómo se da esta relación médico-paciente con el doctor Romero? ¿Cómo llega el doctor Romero a usted y cómo decide usted que es el paciente perfecto para poder realizar esta prostatectomía a través del sistema Da Vinci XI? Bueno, ahí voy a hacer una cuña a lo que el doctor acaba de decir sobre el recurso que hay que tener para acceder a la tecnología. Y bueno, sí, en términos generales, en nuestro sistema de salud no tiene una cobertura universal, una cobertura global, la cirugía robótica. Sin embargo, ya muchas aseguradoras y pólizas contemplan la cobertura de esta tecnología. Entonces, por eso cada vez es más frecuente que los pacientes tengan acceso a esto. Y afortunadamente, el doctor llegó a nosotros con el interés y con la disponibilidad del recurso para poder utilizar la tecnología. Ahora, una vez nos conocimos, porque fue, como él ya lo mencionó también, fue dirigido hacia mí por un colega Sí. con el que trabajamos muy de cerca. Yo creo que hicimos una conexión muy interesante y una relación médico-paciente muy abierta desde el principio. Hablamos sobre
alternativas de tratamiento, en donde aparte de la cirugía hay otras alternativas, pero que en pacientes como él o en la patología como la que él está enfrentando, hay un orden deseable para afrontar esta enfermedad, porque en pacientes que tienen un tumor o localmente avanzado o un tumor agresivo, es importante tener en cuenta una secuencia que se puede llevar a cabo cuando eventualmente el tumor vuelva a reaparecer. Entre más tarde sea el diagnóstico o más agresivo el tumor, más posibilidades tiene el tumor de volver a aparecer, porque así es la biología. Entonces, vamos dejando los tratamientos en el orden lógico para que podamos utilizar todas las herramientas que tenemos a la mano en términos de cirugía, medicamentos, terapia de radiación y otro tipo de alternativas que tenemos disponibles. Entonces, discutimos las opciones con el doctor. Él tenía una duda muy grande sobre su cirugía de colon porque realmente el hecho de haber tenido una cirugía de colon previa hace que el abdomen tenga una serie de cambios al interior de cicatrización importantes que ocasionalmente pueden impedir realizar una cirugía laparoscópica asistida por robot, pero básicamente esto se sortea con técnicas quirúrgicas diferentes y lo que uno hace es liberar todas las adherencias para poder llegar al espacio pélvico y poder operar. Entonces, cuando él me preguntó sobre la posibilidad de tener algún tipo de inconveniente con su antecedente quirúrgico, pues le dije no se preocupe que tenemos todo el tiempo disponible para trabajar en eso y poder acceder a la pelvis y poder realizar la cirugía con la asistencia robótica. Los dos teníamos expectativas sobre a qué nos íbamos a enfrentar. Se llegó el día de la cirugía después de que el doctor tomó la decisión de operarse y realmente todo fluyó muy bien. No tuvimos mayor inconveniente en el acto quirúrgico, no tuvimos complicaciones intraoperatorias y como él ya lo mencionó también, dimos egreso al día siguiente, estuvo un poco más de una semana con la sonda, se retira la sonda y empieza su proceso de recuperación y de hecho antes de entrar aquí a grabar el podcast estábamos hablando sobre su evolución de la funcionalidad con respecto a la continencia de orina, que es de lo que más preocupa a los pacientes y está bastante recuperado ya cercano a la normalidad casi que al mes de la cirugía. Doctor Citarella, quiere decir, porque quienes nos están oyendo en este podcast, pues no necesariamente son profesionales de la salud, a veces no dimensionan lo que es. Esto es un cáncer de próstata que lleva una prostatectomía, es decir, se saca es la extracción completa de la próstata. Eso quiere, eso quiere decir que un hombre puede vivir sin próstata. Claro, la próstata es un órgano eminentemente hecho para la reproducción. Okay. Sin embargo, tiene unas funciones de continencia urinaria. Ya. Entonces, las consecuencias definitivas de quitar la próstata es que ya no va a haber eyaculación porque no hay un órgano que produzca el semen ni que lo almacene ni que lo expulse, que esa es la función de la próstata. Y el semen, a su vez, la función es poder transportar los espermatozoides para la fecundación. Al no tener próstata, esto ya no va a suceder. Antiguamente se creía que los mecanismos de continencia estaban en el esfínter y en el cuello de la vejiga, pero hoy ya sabemos por estudios funcionales y anatómicos que la próstata participa más o menos en un 30% de los mecanismos de continencia. Es decir, que cuando retiramos la próstata, un paso obligado de la cirugía, por cualquier método, es la incontinencia urinaria. ¿Qué facilita la técnica quirúrgica y utilizar un dispositivo como el Da Vinci Xi? Hacer una reconstrucción más eficiente para que ese tiempo que dura la incontinencia sea más corto. En manos expertas, la posibilidad de tener una incontinencia urinaria definitiva, que se define como la pérdida involuntaria de orina después de un año de la cirugía, es más o menos del 5%. Lo que hace esta tecnología es que permite que el paciente, en lugar de recuperarse, por ejemplo, en 3 meses, si uno logra una reconstrucción eficiente, se pueda recuperar antes. Y el paciente, obviamente, tenga una mejor calidad de vida en los primeros meses del posoperatorio. Otro de los pasos obligados es la disfunción eréctil o la impotencia sexual, porque las estructuras que generan la información y que envían flujo sanguíneo al pene para la erección pasan por una capa que recubre la próstata. Entonces, ahí es donde es muy importante tener una visión muy precisa de lo que se está haciendo para poder conservar esas estructuras
y facilitar la recuperación de esa parte funcional. Es decir, es mantener una vida completamente normal, lo único es que la reproducción es la que no se da, más una vida en todo el sentido, hasta una vida sexual completamente normal. La gran mayoría de los pacientes logran en un periodo de tiempo, incluso hasta 2 años después de la cirugía. Sí. Entre menos daño exista sobre los nervios que ayudan a llevar la información para tener erección, más rápido va a ser la recuperación. Entonces hay una situación que sucede que es la praxia, que es un daño transitorio en el nervio periférico, que se da por el sobreestiramiento, por la manipulación de los tejidos. Entonces, esta praxia habitualmente se recupera entre 3 y 6 meses, habitualmente hacia los 6 meses. Entonces, desde la primera semana del posoperatorio comenzamos la rehabilitación sexual a través de medicamentos vasodilatadores para que en el momento que el paciente ya haya recuperado la parte de la praxia neuronal, el paciente ya pueda empezar a experimentar erecciones. No, y qué importante hablarlo, porque al final, digámoslo así, que sin tapujos, pero entendiendo ni más faltaba que lo más importante es la salud en general de un paciente, es que también su vida, desde todos los puntos de vista, desde cada plano de su vida, tiene que normalizarse, y esto también, de alguna manera, el Da Vinci X y más las manos expertas, pues garantizan que el proceso de recuperación de un paciente, de un hombre, en este caso, pues su vida siga siendo normal. Sabemos que a los hombres hay muchas cosas que les preocupan, y entre esos es eso, su vida, por supuesto, su vida normal, su vida sexual, y eso de alguna manera también quiere garantizarse a través de este tipo de cirugías. Doctor Romero, hablemos del día de la cirugía. Usted llega. ¿Con quién llega? El día no sé si la pregunta sea obvia o mejor, la respuesta sea obvia frente a lo que le voy a preguntar, pero sí. ¿Cómo llega usted ese día? Porque además usted es médico, usted entiende a lo que se va a enfrentar, usted viene de un cáncer de colon, usted viene de un tema también cardiovascular importante. ¿Qué pasa ese día? Cuéntenos un poco de su vivencia al llegar ese día a su cirugía con el doctor Citarella. Días previos a la cirugía, el único temor que tenía verdaderamente era por la parte anestésica, por el antecedente mío del infarto y que tengo 2 stents. Era lo único que me preocupaba, pero confiaba mucho en la institución donde se iba a realizar este procedimiento primeramente que todo. En las manos del doctor Citarella me lo habían referenciado en cuanto a su capacidad, a pesar de ser una persona joven. Yo lo veo muy joven porque yo estoy mayorcito, ¿sí? Pero confié tremendamente en usted, tanto que le dije el día que estuve en el consultorio, le digo, me pongo en manos de Dios y en sus manos, y déjeme darle un abrazo. Así fue. Seguro, sí, sí. Entonces eso, o sea, porque yo considero que todo paciente, lo primero que debe hacer cuando está ante una enfermedad y lo está tratando el médico es tener una confianza con el médico. Eso es importantísimo. Y yo llegué aquí a la clínica relajado, tranquilo. Entramos al quirófano, que usted me acompañó en ese momento a la entrada, y cero temor ya después. Y no me dejó ver la cirugía porque me hizo dormir, me anestesió totalmente, ¿sí? ¿Sí? Pero al despertar, fabuloso. Dije, otra vez estamos sobre la tierra, no debajo de la tierra. Fabuloso, doctor Romero. Qué historia tan maravillosa. Su familia, ¿cómo ha vivido este proceso? Porque también detrás de un paciente con una patología como la suya, pues también hay una familia que se afana, ¿no? Y que también quiere verlo en buenas condiciones. Mi esposa ha sido un pilar fundamental en estos 4 años de todas las enfermedades que les he enumerado ya. Tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Cuando tuve el cáncer de colon, el diagnóstico, y que supieron que iba a quimioterapia, las mujeres tomaron la decisión de acompañarme, se raparon. Porque pensaban que yo con la quimioterapia iba a calvearme, se me iba a caer el cabello. A ellas se calvearon y a mí no se me cayó el cabello. No le puedo creer esta historia. Y hoy ya estas muchachas ya son mayores. Yo tengo una hija de 41 años, ¿sí? Otra de 28 años. Ya volvió a crecer su cabellera
y les creció muy lindas. Pero en realidad eso fue un apoyo inmenso. Verlas rapadas, eso me generó una alegría por ver el sentimiento de ellas hacia mí. Sí. Esa unión familiar, esa red Sí, de apoyo es fundamental. Totalmente, sí. Y en esta segunda, cuando usted le dijo a esas hijas y a esos hijos, voy a ir en unas manos expertas más un robot, ¿qué le dijeron? Sí, o sea, tuve que buscar la manera de mostrarles el equipo, porque ¿cómo así papá con un robot? O sea, sí, mijo, o sea, hay esa tecnología, gracias a Dios, acá en Colombia, porque ellos no viven conmigo acá, están en el Ecuador, en Guayaquil, y dijeron, pues, qué bueno que tienes una posibilidad, una buena opción para esa cirugía. Y estuvieron muy atentos, llamando para saber cómo iba el procedimiento, hasta que se supo que ya salí de cirugía y que estábamos nuevamente con vida. Sí, Y lo vemos muy bien, sí. de Yo me verdad. he recuperado tremendamente. Me lo dicen, aparte de mis amistades, los pacientes en estos últimos días, oiga, lo vemos cachetón otra vez, está muy bien, está un colorcito. Sí. Porque los pacientes lo detallan mucho a uno. De acuerdo. Sí. Y es que ¿Verdad? también sabemos que gran parte de la recuperación depende mucho también de esa actitud, ¿no? De Sí. esa actitud del paciente, porque claramente la mitad pues está en manos del especialista y de todo el proceso médico como tal, pero la otra es mucho del paciente, de ese apoyo que el paciente reciba también a través de sus familiares, y creo que eso también ha hecho la diferencia, el que usted tenga una familia tan unida y estas historias de vida tan bonitas que nos cuenta, que si usted no nos cuenta que tuvo esto y que estuvo esto, le diríamos es mentira. Sí, es mentira. Sí. Pensaría que es mentira, sí, pero es realidad. Sí. Qué bueno, doctor Sí. Citarella, recordémosle un poco a las personas entonces esas ventajas de ser operado a través, por supuesto, de sus manos con el sistema quirúrgico Da Vinci. Tratemos de enumerar cuáles son esos beneficios frente a los otros procedimientos. Bueno, una estancia hospitalaria más corta en general, ¿no? Por Cortísimo. necesaria, pues, Muy corta, casi fue que un día un día. de hospitalización. sí, habitualmente incluso hacemos una evaluación a las 18 horas y antes de que se cumplan las 24 horas una segunda evaluación para saber si el paciente se puede ir a casa, y el 95% de los pacientes pueden ir a casa al día siguiente antes de las 24 horas. Porque realmente el dolor al ser pues, muy tolerable y se maneja inicialmente con analgésicos convencionales en las primeras horas de hospitalización, la deambulación es temprana. Entonces, si operamos un paciente X día, un lunes, en la noche ya está teniendo actividad de la cama a la silla, al día siguiente llegamos temprano, quitamos algunos elementos de compresión neumática por prevención de complicaciones de tipo trombótico. Hay una deambulación al día siguiente, el paciente está casi que comiendo normal la misma noche de la cirugía. Al día siguiente hay un desayuno normal, deambulación, tomar líquidos, moverse un poco para ver cómo se tolera el dolor. El paciente en esas horas aprende a cargar la bolsita de la sonda, aprende a desocuparla para que cuando esté en casa no tenga ningún tipo de dificultad, y más o menos al mediodía del primer día postoperatorio hacemos la segunda evaluación y se define el egreso para la casa del paciente. Entonces, eso es de las principales ventajas. De la mano de esta ventaja, pues va que el dolor es muy fácil de manejar, que la deambulación temprana y que no hay una limitación importante para moverse por la misma naturaleza del dolor controlado, pues hace que tenga menos posibilidades de complicaciones de trombos, de problemas respiratorios por no tener una buena mecánica ventilatoria. También en el acto operatorio la posibilidad de controlar estructuras vasculares que minimicen el sangrado también es una ventaja importante. Las incisiones pequeñas, entonces también hay ventajas cosméticas. Hay personas pues, que obviamente por su sensación de bienestar y por su percepción corporal no quieren tener incisiones grandes. Claro. Entonces las incisiones pequeñas, que son muy fáciles de disimular, incluso muchas veces las cicatrices se nota de pronto la que está más cercana al ombligo, pero las otras que son lineales muy pequeñas
muchas veces no se notan, entonces todo eso genera una percepción de bienestar en el paciente que sumado a una actitud excelente como la del doctor hace que se recuperen mucho más rápido. Y las otras ventajas son técnicas que también dependen mucho de la experiencia del cirujano, porque igual por cualquier técnica eso se puede llevar a cabo siempre y cuando se utilice una técnica quirúrgica depurada. Más sin embargo, la magnificación del campo visual y la precisión de los movimientos y la eliminación del temblor esencial de la mano del cirujano en el momento de cortar estructuras importantes, pues hace que esa precisión se traduzca en menos daño en los tejidos. Yo siempre le digo a los pacientes de una manera jocosa, lo que hacemos los cirujanos, palabras más, palabras menos, ojalá mis colegas no se van a molestar por eso, pero lo que hacemos los cirujanos es dañar una cosa para arreglar otra. Entre menos daño haya en los tejidos, mejor le va al paciente. Entonces, si tenemos técnicas mínimamente invasivas, la recuperación es mejor. Si dañamos menos tejidos, el procedimiento va a tener menos impacto en el paciente. Por eso se han implementado técnicas robóticas, endoscópicas, con cirugía láser y un montón de cosas en todas las áreas de la medicina que van encaminadas a disminuir la invasión. Y se trata de hacer una cirugía de mínima invasión con máxima precisión en pacientes muy sanos o en pacientes complejos, como es el caso del doctor con todas las cosas que han sucedido en su salud en los últimos años. También menos sangrado. Menos sangrado. Mayor precisión para controlar estructuras vasculares, lo que se traduce en menos sangrado. Y permitirle también que su vida funcione también de manera regular, normal, ¿no? También es lo que usted nos comentaba, doctor Citarella. Pues bueno, ya vamos cerrando este podcast y no puedo dejar ir al doctor Romero sin que usted envíe ese mensaje especial a todos los hombres, porque al final también este proceso depende mucho de un diagnóstico oportuno, ¿no? Los diagnósticos también hacen la diferencia. Ese tema de prevención, nosotros en la clínica del Country tenemos un mensaje muy especial que es entender el cáncer salva vidas. Y de alguna manera ese entendimiento y ese diagnóstico oportuno va a hacer la diferencia, además de poder pasar por unos procedimientos de precisión, como lo decimos acá en la clínica, con una tecnología de precisión en manos expertas. Entonces, doctor Romero, ese mensaje para todos los hombres, para que se hagan un diagnóstico oportuno y para que en tal caso, si están pasando también por esta situación, puedan pasar en manos expertas como las del doctor Citarella. Para todos los hombres, machos, caballeros, gentlemen, varones, la recomendación primordial es hacerse un chequeo anual a partir de los 40 años. Ese es lo primero. El gran temor de los hombres, nosotros los hombres, es el tacto rectal. Existen otros métodos, el antígeno prostático en sangre, la ecografía, y muchas veces se podría hasta obviar, diría yo, el tacto rectal, pero hay que practicarse los antígenos prostáticos y ecografías, puede ser abdominal para chequear la estructura de la próstata. Es lo básico en esta enfermedad. Eso es lo que yo les sugiero. Ahora, a partir de los 40 años, debe ser que se deben empezar a practicar este examen de la próstata. Y en relación a la cirugía, ese mensaje que usted también le dice a las personas que de pronto le temen un poco a esto de la medicina robótica. Bueno, justamente cuando ya se hace un diagnóstico y se sabe pues que la solución está en la parte quirúrgica, debemos acceder a ella, porque si no tenemos el manejo adecuado, vamos a tener después complicaciones mayores, que pueden ser ya las metástasis, y ya podríamos estar diciendo que vamos a tener un cáncer en el cual ya no se va a poder solucionar. Entonces, la parte robótica como tal, a mí me ha dado una gran experiencia en cuanto a cómo me he podido recuperar en tan poco tiempo. Llevo prácticamente 6 semanas de la cirugía y he llevado mi vida normal. Prácticamente yo descansé más o menos unos 20 días después de la cirugía y luego reinicié mi trabajo como médico. Sí. Pues nos alegra mucho y esperamos seguirlo viendo así de bien, doctor Romero. Esta es su casa y le agradecemos muchísimo. Primero por su confianza en nosotros en la Clínica del Country para tratar su patología, para estar de la mano suya y estar
salvando su vida de alguna manera, también que ha sido nuestro compromiso. Queremos darle las gracias por su confianza. Esto también lo hago justamente para dar un mensaje a todas las personas que de pronto tengan temor y que accedan primero a hacerse los exámenes correspondientes anualmente y confíen en la tecnología y confíen en los médicos y confíen en el doctor Citarella. Seguro que sí. Gracias, doctor Sí. Romero. Y a usted, Gracias doctor, a ustedes también. Y a usted, doctor Citarella, también mil gracias. Primero por hacer parte de estos médicos de vanguardia que nosotros decimos dentro de la Clínica del Country. Gracias por hacer parte de este equipo fabuloso y por traernos toda su experiencia a la Clínica del Country para operar con el sistema Da Vinci XC. Gracias, Laura. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros en este episodio de Expertos en Vivir de Clínica del Country. Ha sido un gusto y un placer contar esta historia que demuestra que definitivamente la tecnología de precisión en manos expertas sí salva vidas. Estaremos, ¿por qué no, doctor Romero? Luego, de pronto en un Instagram, en otro espacio, contando más de su historia. Con mucho gusto. Muchas Así gracias. será. Y a todos ustedes, si les gustó este podcast, compártanlo para aquellos hombres, su papá, su esposo, alguien cercano que de pronto esté pasando por alguna patología de próstata, compartirle este podcast. Y por supuesto para aquellos que estén interesados en medicina robótica, ya saben que aquí en la Clínica del Country contamos con este nuevo sistema Da Vinci XI de la mano de los mejores especialistas. Gracias por escucharnos y no se les olvide compartir este podcast. Chao, chao. Como expertos en vivir, encuentra con nosotros las respuestas a tus inquietudes sobre salud, estilo de vida y bienestar. Escúchanos aquí para cuidar y proteger tu vida.